sobre la parte, sobre la función 1 sobre z. Creo que más o menos quedó claro, pero de esta esfera de radio 1, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Qué pasó? ¿Sí me escuchan? Hola. Sí, profe. ¿Dudas? ¿No? ¿Todo está claro y transparente? Pues hasta Parece que ahorita sí. creo que sí. Ok, De momento. ok, entonces vuelvo a repetir cuál es el punto principal en este inicio. Digo, no es la idea, lo único que se puede sacar de esta que se va a llamar proyección estereográfica, variable compleja, no es nada más ver el infinito en un punto de R3, ahorita van a ver cómo se hace, pero nos va a permitir extender las definiciones de nuestras funciones. Entonces, vuelvo a repetir, eh, eh, quiero que decirles, como siempre lo he hecho, que cuando algo no quede claro, ya sea porque la neta está muy espantosa, porque hay una duda en el álgebra o porque hay una duda de la intención, por favor, pregunten. De eso se trata el que nos estemos reuniendo 3 veces a la semana para estar discutiendo cuestiones de variable compleja. Voy a borrar lo que está ahí, pero tiene que ver con algo de un curso de relatividad especial. Y déjenme sacar este color. Ahora, fíjense, vamos a continuar con esta idea de el plano complejo extendido y la esfera de Riemann. Vuelvo a repetir. Tenemos una esfera de diámetro. El diámetro, acuérdense, es un 1. Si el diámetro es un 1, entonces el, uh, el radio es un medio. La esfera va a estar colocada en el punto, su centro en el punto 0,0,1 medio. O sea, estaría sobre lo que vendría siendo el eje de la vertical. No quiero decir el eje Z, porque acuérdense que Z lo estamos usando para representar números complejos. Y aquí sí debo de eh, eh, ser cuidadoso con la anotación, porque si no, esto se va a volver un verdadero caos. Déjenme entonces comentar, escribir lo que teníamos el día de miércoles. Allá va. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente. Una esfera de diámetro 1 y centro en 0,0,1 medio. ¿Sí se ve el color? Es que yo no veo nada. Más o menos, profe. Más menos que más, ¿verdad, Villalobos? Parece que mejor lo cambio. Déjenme. Cada vez que salgo se me olvida pasar a comprar Pero mañana lo haré. Déjenme ahí. Allá va. A ver si sí se ve. Una esfera. ¿Este sí se ve? Creo que sí, ¿no? Este se ve mejor. Sí. ¿O no? Es una esfera de diámetro 1 y ya comienza a no querer pintar. Centro. Sí. En 0,0,1 medio. Se va desvaneciendo el color.
esfera tiene a los puntos 0,0,1 y fíjense 0,0,0 en su superficie. Esta es la esfera de Riemann. Esta es la esfera de Riemann. Muy bien. Y entonces voy a hacer un dibujo porque vamos a estarnos requiriendo para entender un poco mejor qué rayos está pasando. Voy a dibujar R3, X, Y para no introducir ruido con la notación, el eje vertical es una G. Un número complejo es Z, X, Y y 0. La coordenada G, la parte vertical, es un 0. Quiere decir que los números complejos son los que están aquí en este plano, en el plano XY. Si la superficie de este borrador es el plano XY y este que está aquí, el plumón, es el eje G, entonces los números complejos son los que se encuentran aquí. Y voy a intentar hacer el dibujo de la esfera de Riemann, donde nos debemos de dar cuenta de una cosa. Déjenme ponerlo. Este es un medio. Lo voy a hacer un poco más grande este ¿no? Y la esfera de Riemann, acuérdense que el 0 lo estoy viendo como de lado. Ahora, si esto lo rotan, si rotan ese círculo que acabo de dibujar en torno al eje de las Gs, entonces, ahí sí, eso lo podemos hacer con nuestra imaginación. No puedo dibujar, pero sí me lo puedo imaginar, eso sí lo puedo hacer. Y me resulta más fácil. Ese vendría siendo la superficie de la esfera. Ahora, lo voy a dibujar de lado. ¿Qué es lo que va a pasar? Se los había dicho, este es el polo norte y este es el polo sur. Y ahora voy a considerar, creo que así lo hice, tomé primero un punto sobre exterior a la esfera. Tomemos un número complejo. Quiere decir que si estoy ya diciendo que estoy tomando un número complejo, su coordenada G es 0. ¿Estamos de acuerdo? Porque así estoy asociando en R3 el plano complejo y una dimensión adicional. ¿Por qué rayos estoy metiendo una dimensión adicional? La razón es la siguiente. Exterior a la esfera. Voy a borrar este dibujo nada más para señalar cómo está la dichosa esfera. Y ahora fíjense en lo que voy a hacer. ¿Están ustedes parados lo voy a hacer primero. A ver si se ve. Para que quede claro cuál es la intención y del porqué del dibujo. El dibujo me va a permitir hacer una afirmación muy fuerte. Muy, muy fuerte. Estoy parado aquí. Este punto está fuera de la esfera.
Y lo que hago es, ahora aquí dibujo la esfera. Y ahora lo que vamos a hacer es trazar la recta que pasa por 2 puntos. Y sea L la recta que pasa por el polo norte. Lo pongo entre paréntesis porque lo definí el día de ayer, pero para que quede claro. Y el punto, el número complejo en cuestión. Fíjense que lo que puedo yo hacer, luego por aquí está la recta, empieza aquí y termina acá. Pero lo que voy a hacer es ahora mirar esa recta desde la siguiente perspectiva. Ahorita les digo cuál va a ser. Lo que voy a hacer es lo siguiente, lo estoy viendo de lado. ¿Qué quiere decir de lado? Ahora por aquí tengo, no son necesariamente, este sí es el eje, ¿sí? Este no es necesariamente ni el eje X ni el eje Y. Este es, por acá está, vamos a ver qué recta es esta. Esta es la recta que corre de el origen de coordenadas al punto Z. Muy bien. Por aquí está, ahora fíjense, por aquí está, a ver si con este color, ahora sí se ve. Aquí está la esfera de diámetro 1. Va a salir. Y por aquí está el origen, el polo norte. Entonces, la recta L es la siguiente, fíjense. Es esta que está, que corre de aquí a acá. Pasa por el polo norte, pasa por el punto en cuestión. Y la pregunta ahora para todos ustedes es la siguiente. ¿En cuántos puntos intersecta la recta L a la esfera de Riemann? ¿En cuántos puntos? Pónganse a pensar, viéndolo así lo voy a exagerar. El punto para que les quede claro, y ahorita lo probamos matemáticamente. Acá. ¿En cuántos puntos intersecta L a la esfera en cuestión? Si no consideramos el polo norte. ¿En cuántos puntos? Véanlo. Sin el polo norte es un solo punto. Solo punto. En un solo punto. Nótese. Por eso hice el dibujo. Esta es la recta. Este no es el eje X ni el eje Y en general. Es la recta que corre del origen de coordenadas al punto en cuestión. En realidad estamos nosotros observando todo desde una recta que es perpendicular a esta. Ahí hago un corte de la esfera de Riemann. Ese corte va a contener a la recta L. Es como si tuviera yo un pastel esféricamente simétrico. Y en el polo norte, la parte más alta, se me cae, entre comillas, una vela. Y la vela entra así. Entonces lo que hago es estar viendo
la vela y el corte, hago el corte en el plano que contiene a la vela y mirándola, digamos, de lado. Eso es lo que quiero decir. ¿Sí está claro la imagen geométrica para que se comprenda? ¿Sí o no? ¿Se está entendiendo? ¿Qué onda? Hola, buenas noches. ¿Qué pasó, Villalobos? No se duerma. Hasta No, acá es escucho que, sus ronquidos, señorita. ¿Qué le pasa? no, es que sí entendí, o sea, sí entiendo cómo a qué se refiere lo del corte del plano y que solo corta en un punto de Sí, la está claro. esfera, pero no Pero, entendí lo de la vela. sí, es nada más. Imagínense que esta es una vela. Esta es una vela que está así. Y cortamos en un plano que contenga a la vela. Y lo estamos viendo desde una dirección en donde este plano es como si este fuera la vela. El plumón fuera la vela. Lo estamos viendo perpendicular al plano en cuestión. Usted lo que estaría viendo es eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sin importar dónde está el punto, porque el corte siempre lo puedo hacer así. ¿Sí quedó claro? Por la simetría de la esfera y la simetría que determina la recta en cuestión. Eso es lo único que quise decir. Tal vez el ejemplo de la vela no fue muy afortunado, pero el resto sí quedó claro. sí, Entonces, fíjense, la recta intersecta el polo norte, no cuenta, porque la toca en dos puntos en realidad, aquí y en el polo norte, porque es como si fuera un haz luminoso que pasa por aquí y pasa por acá. Entonces va a entrar en algún punto y va a salir por otro lado, por otro de los puntos de la superficie. Me refiero nada más a el polo norte no cuenta, porque si no, estaría yo escupiendo para arriba diciendo, es que está tocando en dos puntos, este no lo tomo en cuenta. Nada más para que quede claro. Y continúo arriba. Profe, Sí, ¿qué una onda? pregunta. Pero, ¿por qué no estamos contando al polo norte? O sea, ¿hay una razón? Sí, ahorita va a ver por qué. Hay una, hay una profunda razón. Ahorita va a ver por qué. Ok. Claro. No, sí lo estamos cortando, pero me estoy como olvidando de él. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ahorita profe. voy a aceptar que sí lo estoy cortando. Nada más, este último comentario es por lo siguiente. La recta intersecta a la esfera, a la superficie, más bien, de la esfera, en un solo punto. A ese punto, y voy a usar una Z diferente, le voy a llamar Z mayúscula. Ahora fíjense lo que estoy haciendo. Fíjense lo que estoy haciendo. Voy a empezar a como a analizar las propiedades. Ay, ya borré la esfera. Ahorita lo hago. Las propiedades de lo que está pasando. Poco a poco y a ver qué demonios tenemos. Vuelvo a hacer el dibujo. Y por acá tengo el corte de hace rato. Y ahora fíjense en una cosa. Comencé con un punto que está, aquí está un medio. El hemisferio superior de la esfera es lo que está arriba de esta recta. Este es el hemisferio superior y este es el hemisferio inferior. Este que está aquí es el hemisferio inferior. Ahora fíjense en lo siguiente. Agarro un punto exterior a la esfera. Trazo la recta en cuestión. Díganme una cosa. Para puntos que son exteriores a la esfera, el punto Z mayúsculo, ¿en dónde está? ¿En cuál de los dos hemisferios? ¿Qué onda? ¿Qué pasó, señorita? El hemisferio sur, ¿cierto?
No le escuché. ¿Está en el hemisferio sur? No. No, no sé qué sea sur. Hablemos en términos de superior o inferior. ¿Está en el hemisferio superior o en el hemisferio inferior? Sí, en el hemisferio inferior. No, no, fíjese. En el hemisferio superior. ¿Cuándo va a estar la intersección en el? Ahora lo voy a ver aquí, fíjense. Lo pongo adentro. El que esté adentro quiere decir que la distancia entre el origen y el punto donde está el número complejo es menor a 1. Eso quiere decir interior. Ahora sí, tracen la recta que va del polo norte a ese punto. ¿Dónde intersecta a la recta? ¿En el hemisferio superior o en el hemisferio inferior? En el inferior. Claro. Entonces, primera propiedad. Fíjense. Primera propiedad. Si Z, el módulo del número Z, es mayor que 1, eso implica que Z mayúscula está en el hemisferio superior. Si Z, su módulo, es menor que 1, esto me implica que la Z mayúscula está en el hemisferio inferior. Ahora quiero que me digan una cosa. Tomen dos puntos diferentes afuera. Encuentren la Z mayúscula. Pregunta. Si tengo dos puntos afuera que son diferentes, ¿las zetas mayúsculas de esos dos puntos van a ser la misma o van a ser diferentes? Van a ser diferentes. Esto significa, fíjense lo que estamos haciendo. Fíjense lo fabuloso de la idea. No es nada más puro dibujito. Lo que hizo Riemann con es a a un plano le asoció y solo un punto en la esfera. Tomen dos puntos en el interior. Si toman dos puntos en el interior, entonces, y son puntos diferentes, los zetas correspondientes son también diferentes. Dos puntos, esa es la lección. Dos números complejos. Z1 no igual a Z2 implica que las Z mayúsculas también son diferentes. A la relación Z, Z mayúscula, se le conoce como proyección de Z minúscula sobre la esfera de Riemann. También se le llama proyección estereográfica. Pero ¿cuál es el chiste de esto? Tengo una duda. ¿Quién está? ¿A qué pasó, Taba? ¿Qué onda? La Z mayúscula se mide desde el centro de la esfera o desde el origen del plano complejo. No, la Z es el punto, ninguno de los dos estaba. La Z mayúscula es el punto donde la recta que acabamos de construir intersecta a la superficie de la esfera.
Eso es todo. Es como, ahora sí voy a la analogía del pastel con la vela. Es donde la vela corta a la superficie de la esfera. Esa es la Z mayúscula. ¿Sí quedó claro? Ya no está aquí, fíjese, ya no está aquí. La Z mayúscula ya eso no es un número complejo, porque los números complejos tienen coordenada G, la vertical, nula. Son nada más los que están en el plano, este que está aquí, el que vendría siendo el plano XY. ¿Sí quedó claro, Taba? Sí, pero entonces no es tal cual necesario saber cuál es esa Z mayúscula, sino que simplemente está en la esfera. Depende, es como si le digo, oiga, es necesario que sepa yo cuánto cuesta el transporte de aquí a Hermosillo, Sonora. Bueno, pues si me voy a ir en bus a Hermosillo, Sonora, sí. Si me voy a ir en avión a Yucatán, pues no. Entonces depende de lo que se quiera conocer, Taba. ¿Estamos de acuerdo? Va a haber momentos en que sí se va a necesitar y no es tan complicado. Es la intersección de dos superficies. Uno, unidimensional, la recta, y otra, una superficie bidimensional, que es la superficie de la esfera. Eso es sencillo obtenerlo. ¿Estamos de acuerdo? Y se puede probar que la Mm, solución es una y solo una. ¿Sí está claro? oh, sí, sí, ya quedó un poquito, ya Ok. quedó mejor. Ahora, ¿a dónde voy? Agarren este punto y comiencen a moverse hacia la derecha, otra vez hacia la derecha. ¿Qué le va a pasar a la recta en cuestión? Así, como si se lo tuvieran que explicar a un chavito, ¿qué le dirían? ¿Qué le va a pasar a esta recta conforme este punto que está aquí se va alejando? ¿Va a ser la tangente? No, ¿qué le va a pasar, señorita Ruiz Mérida? Dígame, ¿cómo la tendría yo que mover? ¿Así, para acá? ¿Qué onda? ¿Qué me diría? Está aquí. ¿Qué le pasaría? Pues iría hacia arriba. Hacia arriba. ¿Así estamos de acuerdo? Ajá. Muy bien. ¿Qué va a ser el infinito? Cuando este se va a infinito, ¿cuál es la proyección de ese punto? ¿Cuál es la proyección sobre la esfera de Riemann del infinito? ¿Qué punto es? 001. Exacto. Ese es, este que está aquí, es el infinito. Si Z, fíjense, y no importa si es la X que se va a infinito y la Y permanece humildemente constante, o si la Y es la que se va a infinito y la X permanece acotada, o si las dos se van a infinito. Porque este corte, les dije, es completamente general. La Z mayúscula. ¿Qué es lo brillante de esta idea? Que ahora yo puedo señalar claramente que, y no hay ninguna manera, fíjense cómo hay cosas que podrían parecer superfluas. Hace rato les pregunté, si tenemos dos puntos diferentes, Z minúscula 1, diferente de Z minúscula 2, ¿qué pasa con sus proyecciones? Sus proyecciones, que son las Z mayúsculas, son diferentes. Eso en ese instante podría parecer completamente irrelevante, pero aquí es algo que me permite a mí decir lo siguiente. Fíjense, si este punto sobre la esfera corresponde a un y solo un número en el plano complejo con módulo mayor a 1, y cualquier punto en el hemisferio inferior corresponde a un número complejo con módulo menor a 1 y solo 1. Entonces, y este está asociado con un punto aquí, entonces no hay nada que me impida a mí decir que este es el infinito, porque si este está asociado a un y solo un número, y lo puedo, es lo mismo que yo trabaje con este o que trabaje con este. Entonces, esto que está aquí
es el infinito. Es decir, 0, 0, 1 es la proyección estereográfica. Proyección de, déjame ponerlo. Qué buena onda. Fíjense que en este sentido yo podría intentar hacer las operaciones aquí sobre puntos en la superficie de la esfera, sobre toda la superficie de la esfera, que sería equivalente a trabajar sobre todo el plano complejo. Voy a seguir arriba. A esto se le llama, esto es lo que se conoce como el plano complejo extendido, en donde cada vez que hable yo de infinito, lo único que tienen que pensar es en la parte tan sencillo. Tengo una naranja esféricamente simétrica, lo que pongo un punto, ese punto lo pongo apuntando hacia arriba, que sea el punto más alto. Cualquier cosa que eso, creo que se entiende lo que quiere decir el punto más alto de la naranja. Ese va a ser una manera de representar el infinito. Así podemos, ahora sí puedo decir lo siguiente. Y ahorita hacemos el ejemplo con la función 1 sobre z. Este caso nos permite definir el plano complejo extendido. Y si quieren verlo, fíjense que lo genial es que antes un plano infinito pues no termina, no lo puedo, nunca lo terminaría yo de recorrer. Si comenzase yo a caminar, jamás llego a su final. En cambio aquí sí puedo llegar a infinito cuando llego aquí. ¿Sí quedó claro? ¿Sí me explico? ¿Quién es el 0? El 0 corresponde a este. Ahorita van a ver lo que pasa con la función 1 sobre z, que no está definida para para 0, pero ahora sí lo puedo hacer en el plano, esta extensión. El plano complejo. El plano complejo. Y ahora sí, voy a poner toda esta danza fue para poder escribir lo siguiente. Fíjense, omega igual a 1 sobre z es lo siguiente. Perdón, omega igual a f sobre z es igual a 1 sobre z si z no es igual a 0. Si z es 0, infinito es el punto. Lo vuelvo a poner acá. Este es el plano extendido, plano complejo extendido. ¿Cuál es la imagen de este punto? Bajo esta función es este. ¿Cuál es la imagen de este punto bajo esta función? Es el polo sur. Y esto lo puedo, habrá momentos en que esto me resultará muy, muy ilustrativo, porque me va a permitir a mí comprender cómo se comportan cuando algunas funciones se van a infinito, porque ya lo puedo todo contemplar desde la perspectiva de esta dichosa esfera. ¿Dudas hasta aquí? ¿Me están siguiendo? ¿Dudas? ¿Qué pasó? ¿Preguntas, dudas, comentarios?
¿No? Quiere decir que todo está muy trivial. ¡Qué buena onda! Eso me causa gran placer. Podremos continuar con lo que sigue. ¿Ninguna duda? Por ahora no. No, no. Creo que ya lo vuelvo a mencionar. Fíjese cómo algo que es que tiene una superficie infinita, esta idea lo coloca todo en una superficie finita. Y todo punto que esté en el plano corresponde a un y solo un punto en la superficie de la esfera. Y todo punto en la superficie de la esfera corresponde a un y solo un punto en la superficie del plano. Es sorprendente, porque el área de un plano infinito es infinita, pero el área de una esfera de radio 1, de diámetro 1, no es infinito. Es realmente, siempre me ha parecido una idea maravillosa, pero vamos a continuar. Lo que sigue, ahora sí, es lo siguiente. Vamos a pasar ahora al concepto de límites, continuidad, y vamos a dar después el salto a las condiciones de diferenciabilidad, que son las condiciones de Cauchy-Riemann. Riemann fue uno de los fundadores de la variable compleja. Por eso su nombre está aquí y está también en la parte de las condiciones de diferenciabilidad. Y entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a definir el concepto de límite. Muchas cosas, ojo, muchas cosas van a ser semejantes a lo que han aprendido en cálculo de varias variables, pero muchas no. Ya se dieron cuenta que hay propiedades que nomás no, aunque esperemos que se satisfagan, no se van a cumplir. Y va a ser más sorprendente cuando entremos a diferenciabilidad. Hay propiedades que nomás no van a cumplirse. Entonces, sea f, como siempre, una función que va de un subconjunto de los números complejos en los números complejos, Z0, que pertenece a ese subconjunto A, y que es lo que vamos a denotar como límite cuando exista. Se dice que f de z, no sé cómo ponerlo, tiende a f de z0 si z tiende a z0, si parece que es una repetición de nuestros cursos de cálculo. Si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que, esta es clase 18, ¿verdad? 18.1. Tal que espérense, aquí estoy metiendo la pata. No es que esté metiendo la pata, es que no es, la anotación está siendo tramposa. Déjenme ponerle otra cosa. No quiero usar la F. Déjenme ponerle, ¿qué puedo poner? Mega cero. Y ahorita les digo por qué. Sí. Una delta. Aquí quiero señalar varias cosas. Yo no estoy pidiendo que la función esté necesariamente definida en el punto Z0. Vienen las primeras
los primeros comentarios. Nota. Esta es una definición que luego es muy conocida y es de las que luego están más mal entendidas. Quiero que noten lo siguiente. A Z le está estrictamente prohibido volverse Z0. Y lo señalo. Aquí el signo no es mayor o igual, es estrictamente mayor. ¿Estamos de acuerdo, señorita Ruiz Mérida? Sí, No es un capricho mío ponerlo así. Primer punto. Z0 no tiene permitido ser. Lo pongo, la delta es estrictamente mayor a 0. Es tan pequeña como ustedes quieran. A mí no me interesa. Si es muy grande o muy pequeño, eso siempre será comparado con algún otro número. Lo que sí sé es que jamás puede ser 0. Segundo punto. No estamos pidiendo, no se está exigiendo. Por eso cambié la anotación, porque me di cuenta que estaba yo metiendo ruido con la anotación. Iba a después tener que estar dando explicaciones que podía yo evitar si en lugar de poner F evaluada en Z0, pongo solo W0. Nos está exigiendo que F de Z esté definido en Z igual a Z0. Quiero que se percaten de ese punto. Jamás he pedido en mi definición de límite que ZF esté definido en Z0. C, cuando se cumple la definición se escribe. Déjenme bajar la cámara. Se escribe 18.2. Que el límite cuando Z tiende a Z0 de F de Z es omega 0. Fíjense que no se está pidiendo que F de Z esté definido en Z igual a Z0. ¿Alguna duda en esta parte? Preguntas, comentarios. ¿Todo está claro y transparente? Muy bien. Vamos a ver si es cierto. Todo parece, ¿a poco no, señor Campos Belmont? Todo parece una aburrida repetición de lo que hemos aprendido en cursos de casi desde la prepa. ¿A poco no? Más o menos. Más o menos. Vamos a ver cómo hay que tenerle respeto, no solo a la variable compleja, a todas las matemáticas. Voy a hacer un ejemplo que les va a hacer ver que hay algo que está siendo escondido. No lo voy a decir yo, lo van a tener ustedes que desmenuzar en el ejemplo que voy a hacer. El chiste de los ejemplos es no solo entender el ejemplo per se, sino tratar de ver qué rayos está detrás que se está escondiendo. Y allá va el primer ejemplo. Voy a apuntar hacia arriba y quiero que noten que voy a tomar una función, ¿cómo se llama? Muy sencilla, que todos hemos considerado
en alguna parte de nuestra, de nuestra, de nuestra, de nuestros estudios, que ya lleva, voy a apuntar hacia arriba. Y ustedes me van a decir qué va a pasar. Voy a agarrarme una función de variable compleja. Y es la siguiente. Va a estar definida en todos, ya va a estar definida, ¿cómo se llama? No voy a trabajar ahorita en el plano complejo extendido. Lo puedo hacer, pero no es necesario. Es una función que está definida sobre todos los complejos, exceptuando el origen de coordenadas. Y tiene la siguiente cara, fíjense. F de z es xy por x cuadrada más y cuadrada. Esto vendría siendo la parte puramente real de la función compleja. Y este es un buen ejemplo. Fíjense que la función no está definida para el origen de coordenadas, pero yo en mi definición de límite no estoy exigiendo que la función esté definida en el origen de coordenadas. En otras palabras, yo sí puedo preguntarme si la función tiene límite cuando z se va a el origen. Existe el límite. Si yo hubiera exigido la definición de la función en el origen, bueno, en el punto z0, lo que hace que aquí estaría siendo el punto z0 es vendría siendo aquí el origen de coordenadas. No podía yo contestar la pregunta porque estoy excluyendo el origen de coordenadas. Pero como el que esté definido aquí es intrascendente para la pregunta en cuestión, porque si estoy definiendo el límite, sí me lo puedo plantear. Y fíjense lo que voy a hacer. Yo voy a analizar ese límite de una manera muy pedestre. Como tengo la enfermiza necesidad de ver todas las cosas desde una perspectiva geométrica. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Fíjense. Aquí dibujo el plano complejo. La función está definida en todo punto, exceptuando aquí, que es el origen de coordenadas. Muy bien. Tengo aquí el eje. Espérenme, ya cambié esto. Este es el eje real. Este es el eje imaginario. Y ahora me voy a aproximar al origen por esta recta. Tomemos ahora. Qué curioso. Fíjense lo que voy a comentar. Quiero que les quede claro lo siguiente. En el instante. Órale. Pues dejen de ver. Que los veo los dos negros. No importa. Hace rato, en mi definición, lo que voy a mencionar estaba completamente ausente. Tomemos ahora la recta y igual a 0. La recta y igual a 0 me estoy moviendo
sobre el eje puramente real. Y permitamos que X tienda a 0. Lo que está pasando es lo siguiente. F, y lo pongo así, de X, 0. ¿Cuánto vale la función que estoy considerando cuando tomo la y igual a 0? ¿Cuánto vale? ¿Qué onda? Despierten. Hola. Buenos días. Vale 0. Vale 0. Y entonces, una función constante, el límite, esto es lo que me dice, y quiero mencionar lo siguiente, el límite cuando z tiende a 0, de 0, es igual a 0, una octava. ¿Sí? Me parece que vengo brillantísimo, el límite de 0, cuando no sé qué se va a 0, es 0. Uy, qué listo soy. Pero ahora voy a notar lo siguiente, ya no voy a tomar esa recta. Ahora voy a tomar la recta, me voy a acercar moviéndome en esta dirección. Así. Tomemos ahora la recta y igual a x. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjense que cuando tomo la recta y igual a x y todavía no comienzo a acercarme yo al origen de coordenadas, lo que pasa es lo siguiente. Fíjense. Entonces, bajo esta condición, ¿qué está pasando? F, lo pongo así, x, x, porque y es igual a x. Es lo que quiero decir. Quiero decir que estoy imponiendo la condición de que me acerco sobre esa recta. Es lo siguiente, es x cuadrada sobre x cuadrada más x cuadrada más i x cuadrada por x cuadrada sobre x cuadrada más x cuadrada. Fíjense que lo que pasa es algo extraño. Esto es un medio, porque esto me da un medio, más i sobre x al cuadrado sobre 2. Y esto me dice lo siguiente. El límite cuando z tiende a 0 de f de x, x. ¿Cuánto vale ahora este límite? Díganme. ¿Qué pasó? Pues eso, ¿no, profe? Un medio más i x cuadrado sobre No, 2. no, no. No, ¿cuánto vale? Yo, ese Ya, ya, ya. Sí, es un medio. es un medio. Ahora quiero que comparen, ahora sí, este cálculo lo hace cualquiera. Está bien. Pero yo quiero dejar de ser un cualquiera. Quiero analizar el álgebra y ver qué demonios puedo entender. Tengo una función y me aproximo al origen mediante dos trayectorias completamente diferentes. Uno es sobre el eje puramente real y eso me da un 0, y después me aproximo sobre la recta y igual a x, me aproximo también al origen. Y el resultado es un medio. ¿Qué quiere decir esto? Fíjese cómo ya no, ya no parece que sea tan sencillo. Hay algo que tenemos que empezar a analizar. ¿Qué concluimos de aquí? Y generalizamos la conclusión. A ver, ahora sí pónganse a pensar. Tienen 10 nanosegundos. ¿Qué onda?
¿Qué onda? ¿Nada? ¿Todo está claro y transparente? ¿No hay nada que entender de ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Hola. ¿Qué pasó? ¿Quién está ahí? ¿Qué pasó? Buen día, dígame. Que se escuche su opinión. ¿Qué concluye usted de estos dos cálculos tan simples? Apenas acabo de entrar a la sesión, profesor, y le estoy leyendo lo que está en el pizarrón. Ok, no se preocupe, al rato le hago otra pregunta. Sí, Entonces, ¿a alguien se le ocurre algo? Bueno, sabemos de variable real que si tomamos límites por diferentes trayectorias y son diferentes, el límite no existe. Entonces, Podemos pensar que al menos en este caso que estamos en variable compleja, pues será lo mismo y tampoco existirá. cuando existe el primero, el límite, ese es el hecho evidente. Como tenemos que bajo trayectorias diferentes los números que resultan no son el mismo, entonces el límite no puede existir. Está bien. Eso quiere decir entonces que para que exista el límite, ¿qué debe de pasar? Eso sí, esa es una lección a extraer de esto que está aquí. ¿Cuál sería, Taba? Para que el límite exista, ese límite debe ser... ¿Qué onda? No sé, déjeme lo pienso tantito. Órale, piénselo. ¿Qué onda? Ser el mismo por cualquier trayectoria por la que llegue, ¿cierto? Exacto. Quiere decir, el límite existe, va a existir solo si pasan varias cosas. Las definiciones que pusimos hace rato, que parecían una aburrida repetición de lo que hemos aprendido, pero aquí estamos descubriendo que, primero, para este caso, la respuesta es el límite. El límite. Y en realidad está usando una palabra no puedo usar el sustantivo límite. El cálculo depende, eso sí, de la trayectoria. Empleada. Entonces, el límite. Es que cuando pongo la palabra el límite depende, estoy diciendo que el límite existe. Y eso es lo que no quiero, que mi torpeza en el lenguaje mande un mensaje equivocado. Entonces, el límite. Y lo pongo con mayúsculas. No. Claro. Y eso, fíjense cómo está escondido. En la definición de hace rato está escondido. No, pues parece que nada más con que se cumpla que epsilon mayor que no sé qué, bla, 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 con la delta. Para que un límite exista. Pero eso está medio jodido, porque parece que necesitamos calcular cada una de las posibles trayectorias mediante las cuales podamos llegar a un punto. Pero esa es una labor imposible, porque ese número de trayectorias es infinita.
debe ser independiente. De la trayectoria a seguir. ¿Sí quedó claro? ¿Me están siguiendo? ¿Qué onda? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Todo está claro y transparente. Es un viernes donde todo está siendo entendido de manera cabal y de boleto. ¿Sí? ¿Sí, señorita Jiménez? Sí, profe. ¡Qué buena onda! Muy bien, entonces vamos a continuar. ¿Cómo le podemos hacer para para darle para para darle la vuelta en algunos al tener que calcular? Fíjense que esto nos señala un serio problema de cálculo. Hay que entender las ideas, pero también hay que saber calcular. Ya entendí, creo, la idea del límite. Por lo menos ya me queda claro que debo de checar todas y cada una de las trayectorias, pero eso es un número infinito. Más es un infinito que me hace que me dé vueltas la cabeza. Ni siquiera puedo, porque es un infinito que ni siquiera es contable. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a hacer cálculos ahorita donde el álgebra es muy sencilla. Pero lo que quiero que me digan es dónde me quito el problema de tener que calcular todas las trayectorias. Eso quiero que se den cuenta. No quiero nada más que sigan el álgebra. Eso lo hace cualquiera. Sino dónde me quité la necesidad de calcular todas las trayectorias. Fíjense. El primer ejemplo, este es un ejemplo donde no existe, porque a mí no me digas dónde me puedo meter. Ya sé que va a haber funciones que sí tienen límite. A mí dime dónde están los peligros acechando. Este es uno de ellos. Ejemplo. Este es un cálculo muy simple en donde el límite sí existe. O sea, F, aquí va de los complejos en los complejos. Así. Primero, sencillo. Voy a empezar a construir un edificio que va a tener un número infinito de pisos. No es el edificio más complicado, pero va a ser el edificio de todos los polinomios. Y voy a probar que todos los polinomios, y de manera muy simple, son continuos en todo punto del plano complejo. Es esta. Así de sencillo. Pruébese. Una pregunta, profe. Sí. ¿La función está dada por f de z igual a qué, perdón? Es que no se ve en la cámara. Acepta. ¿Acepta? Sí, así de Gracias. sencillo. Ojo, recuerden que el álgebra va a ser trivial. No es nada más fijarse en hechos que son evidentes. Quiero que vean dónde se desaparece la necesidad de calcular todas las trayectorias. Fíjense. Acá va.
Fíjense. La demostración es muy simple. Sea epsilon mayor que 0. Cualquier epsilon, chiquita, grande, puede ser 10 a la menos 90, o puede ser 10 a la 90, lo que ustedes quieran, grande o pequeño. Y escojo un delta igual a epsilon. Díganme. Entonces, si 0 ¿están de acuerdo en que si cumplo esta condición, y no he definido todas estas cosas, esto va a implicar, y van a disculpar que sea yo tan bruto? ¿Están de acuerdo en que se cumple eso? ¿Sí o no? Por esta condición, por lo primero que está. ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí está claro? Sí. Ahora fíjense. Esto implica entonces, ahora sí los pego, que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta, donde delta es exactamente igual a mi epsilon, tal que 0 menor que z menos z0 menor que delta me implica que f de z menos z0, fíjense que no, aquí estoy cambiando la notación para señalarles que la definición, hacer énfasis, la definición del límite no es necesario que la función esté definida en z0, aquí sí lo está. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí está claro? ¿Se está entendiendo? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué dice, profesor, en la última parte? Para Es todo menor. epsilon mayor que 0, existe, el símbolo existe, un delta, aquí me faltó poner, un delta mayor que 0. De delta es exactamente igual a epsilon, cierro el paréntesis, el signo de tal que 0 menor que z menos z0 menor que delta, me implica que f de z menos z0, el módulo de eso, es estrictamente menor a epsilon. Eso es lo que dice. ¿Quién me preguntó buen día? ¿Quién fue? ¿Sí se entendió? ¿Quién me preguntó? Nadie. Órale. Quiere decir que ya es... Yo, profesor, sí, gracias. Sí, yo pensaba que estaba escuchando voces, señorita. Estaba yo alucinando. ¿Sí quedó claro? Ah, no. ¿Sí quedó claro esto? Sí, ¿Villalobos? profesor. ¿Sí? ¿Villalobos? ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Ahora, completamente claro. ¿Sí? Ok. Su silencio es un claro que está completamente transparente. Esto es tan aburrido que me estoy quedando dormida. Es lo que usted está pensando. Muy bien, señorita Villalobos. Ahora dígame, ¿en dónde desapareció la condición de tener que calcular todo sobre un montón de trayectorias? ¿Dónde está? En esos aparentemente tres inofensivos renglones, ¿dónde desapareció? Dígame. ¿Dónde está, Villalobos? ¿No? ¿Qué pasó, Villalobos? ¿No me quiere contestar? ¿Alguien? Carmona, Aquí ando, profe. ¿dónde desapareció? ¿Está de acuerdo en que esto cumple la condición de continuidad?
perdón, Pues del límite, ya, ¿sí o no? Es sí, lo, sí es lo que cumple. La puse. condición del límite sí la cumple. Pero ¿dónde desapareció esa necesidad? Cuando, es Cuando que, bueno, no es que haya desaparecido, ¿no? Sino por el hecho de que estamos volviendo a delta igual a, bueno, por definición la distancia menor que delta igual a epsilon, ¿no? O sea, por ese hecho, este, por esa condición de que parece que ahí delta está es igual a escondido. epsilon. Fíjense cómo estos tres renglones, y ya que les pregunto dónde desapareció, como que no está muy claro, ¿verdad? No es muy claro dónde rayos desapareció la necesidad de calcular todas y cada una de las trayectorias. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Entonces, quiero señalarlo con signos de admiración, ¿no? Donde estos signos de admiración señalan que de alguna manera, no sé ni cómo, me quité esa necesidad de calcular sobre un número infinito de trayectorias. ¿Dónde está? No sé, no sé, no sé. Lo tengo que entender después. Quiero entonces señalar lo siguiente. Vamos a ver algunos teoremas muy sencillos. No todos los voy a demostrar. Este hecho, que la función f de z igual a z es una función en donde existe límite en todo el plano complejo, es la base para definir lo siguiente. Pero espérenme, antes de eso, voy a definir el límite, la definición de continuidad. A es un subconjunto de los números complejos y f de z va de ese subconjunto, que pueden ser todos los números complejos, al campo de los complejos. Y z0 pertenece a A. Se dice fíjense en una cosa, aquí z0, aquí estoy cambiando, ya no voy a hablar del límite, voy a hablar de la continuidad de la función. Y fíjense que el conjunto dominio de la función f es A, y estoy pidiendo que z0 esté en A, y como z0 está en A, f está, ¿cómo se llama? F está definida en z0. Sí y solo sí, el límite cuando z tiende a z0 de f de z es igual. Eso es la definición del límite. Y ahora, perdón, de continuidad. Y ahora sí voy a comenzar a señalar casos de funciones que podrían ser continuas o podrían no ser continuas. Fíjense, voy a agarrarme ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Todo está claro y transparente? Muy bien. Siempre lo interpretaré como, esto está muy fácil. Entonces, voy a agarrar una primera función, en variable compleja. Y voy a agarrar este ejemplo porque me va a señalar algo interesante. Fíjense. Va de los complejos en los complejos.
Y está dada por la siguiente expresión. F de Z es igual. Voy a poner en términos de X y Y y es lo siguiente. Es 0 si Z es igual a 0. Y es lo siguiente, es X al cubo sobre X cuadrada más Y cuadrada si Z es igual a 0. Ahora quiero que noten lo siguiente. Voy a tomar, lo que vamos a hacer es probar, demuéstrese. Demuéstrese que es continua en el origen. Y después voy a cambiar este número que está aquí. Vamos a probar que no es continua. Muy bien. Como les había comentado, la bronca es probar que esto se va a 0, que esto se tiene, para que sea continua, este cuate que está aquí, tiene que irse a 0 si Z se va a 0. Entonces, debemos de demostrar que Profe, ¿a qué número está elevado Y? en los dos, aquí abajo son 2 y este es un 3. ¿Sí? Ah, ok, gracias. ¿Sí quedó claro, Z Ruiz? Sí. Está medio oscureciendo ya. Está el cielo medio nublado, tampoco se ve y con mi letra. Para cualquier curva que tienda a 0, a 0,0. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que tengo que hacer. ¿Y cómo le voy a dar la vuelta al problema? Va a ser de manera muy sencilla. Voy a considerar de un solo golpe todas las curvas que se aproximen al origen. Fíjense. Sea Y de X una curva, y lo pongo aquí con otro color, una curva cualquiera. Tal que Y tiende a 0 si X tiende a 0. Porque es la condición. Yo me debo de acercar al origen. Quiere decir que tanto X como Y deben de acercarse al origen para analizar si la función es continua. Y entonces voy a pedir que la Y sea una función de X, la que ustedes les venga en gana, la que ustedes quieran. Y entonces voy a hacer lo siguiente. Nótese. X al cubo. El álgebra es muy sencilla. El punto es cómo introducimos conceptualmente cualquier curva con esto que está aquí. Fíjense que lo que voy a hacer es, voy a sacar un X
voy a hacer la siguiente álgebra. X al cubo sobre X cuadrada 1 más Y cuadrada sobre X. Fíjense que esto me queda como X sobre 1 más Y cuadrada sobre X. Y ahora voy a analizar este límite para cualquier curva Y. Continúo arriba. Límite. Cuando X tiende a 0 de X sobre 1 más Y cuadrada sobre X. Espérenme, antes de poner límite. Fíjense, este que está aquí. Este número en valor absoluto, porque el X podría ser negativo. Nada más por eso voy a trabajar con el valor absoluto. Fíjense que este... ¿Perdón? Disculpe, creo que en su factorización era X cuadrada más Y cuadrada al principio. X cúbica sobre X cuadrada. Sí, Creo aquí que va un cuando... cuadrado, ¿no? Ajá. Sí. Entonces ahí ya sería un número positivo, ¿cierto? Sí, pero el X no sé si es positivo. Este. ¿Sí o no? ¿Sí agarró la onda? Claro. Sí, profe. La parte, no sé cómo se... El denominador creo que es la parte que está abajo, siempre va a ser positivo, eso es correcto. Pero la X puede ser negativo o no. Entonces, para no meter la pata, lo único que hago es poner el signo de valor absoluto y quiero que noten lo siguiente. ¿Sí o no? Porque un valor absoluto siempre es positivo, en el peor de los casos 0. Pero esto que está aquí es menor o igual que el valor absoluto de X. ¿Sí o no? Porque 1 más esto, este número que está aquí, esto más el 1 siempre es mayor que 1. Y entonces los recíprocos cambia el signo y se cumple esta desigualdad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, ¿Qué pasó? ¿Sí está claro, Carmona? sí, profe. ¿Qué onda, Carmona? ¿Está claro o no? Entonces, ahora díganme, el límite cuando X tiende a 0 del valor absoluto de X, ¿cuánto vale? Sí, 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 profe. 0. Fíjense qué sencillo quitarme de encima, para este caso fue razonablemente sencillo por la simplicidad que tiene la función que estoy analizando. Fíjense que entonces, como este cuate que está aquí está en el sándwich de dos cosas que se van a hacer, creo que ahora sí comprenden que el límite cuando X tiende a 0. Y lo voy a poner de esta manera. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Qué pasó? Despierten. Todos están dormidos. No, eso es igual otra vez al límite cuando X tiende a 0. ¿Y cuánto vale ese límite? Sí. Está bien, lo voy a poner. Mientras piensan. Estoy siendo redundante para darles chance de que me digan, ahora sí, ¿cuánto debo de poner? ¿Qué número debo poner acá? ¿No? ¿Cuánto es? Es de nuevo 0. Entonces, fíjense. Esto prueba, es decir, sí es
continua. ¿Sí me están siguiendo? Porque la función, ahora lo pongo de esta manera. No es que me haya equivocado. Claro, este cuate se va a 0. Pero la función evaluada en 0, como lo definimos, es un 0. Y entonces es efectivamente continua. Ahora sí, ¿sí me están siguiendo? ¿Hasta aquí está claro? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Qué pasó, señorita Jiménez? ¿Está clara el álgebra? Sí, profe. Ahora fíjese, Jiménez. ¿Está usted segura que entendió todo? Sí, sinceramente la parte geométrica no la puedo imaginar todavía. La parte geométrica. Lo que voy a hacer el dibujo. Sí, esto es X, esto es Y. Si se fijaron, la parte imaginaria la puse creo que 0. No sé por qué, se me fue la onda. Pude haber puesto una cosa constante, pero ni siquiera lo consideré. Y lo que tenemos es por acá una función que tiene la siguiente propiedad. La parte imaginaria es 0. Quiere decir que la función siempre se mueve sobre el eje real. ¿Estamos de acuerdo? Primer punto, señorita Jiménez. ¿Sí está claro? Sí. Ahora fíjese cómo, creo que no lo mencioné, pero uno podría pensar lo siguiente. Cuando X y Y se acercan a 0, esto va a crecer como está abajo y se va a ir a 0. Entonces, el estar dividiendo entre un número que se hace cada vez más pequeño, va a explotar, se va a volver un número infinitamente grande. ¿Estamos de acuerdo, Jiménez? Ujú. Pero arriba tenemos un número que también se va a 0, cuando la X se va a 0. En realidad, cuando Z, el número complejo, se va a 0. Yo me puedo mover por cualquier punto por acá. Y la imagen de este conjunto de puntos, cuando usted se acerca a 0, de esta función, este es el punto Z, usted se acerca al origen mediante la trayectoria que usted desee. Puede ser esta recta, o puede ser algo más pacheco, señorita. Se va usted acercando en una espiral que al final de cuentas termina en el 0. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Que no importa qué trayectoria usted esté siguiendo, este argumento, como este número que está aquí, es mayor que 1, cumple esta desigualdad. Y la Y puede ser la función. Y puede ser una función de X tan complicada como quiera, esta espiral, o tan simple como esta recta. No importa cómo se acerque, usted va a terminar que cuando se acerca aquí, la imagen, ahora voy a pintar aquí U y B. Esta U es este cuate. La imagen de todos estos puntos siempre es aquí, ya sea que se mueva por esta, por la espiral, por como quiera. Sí agarró la onda de lo que está queriendo decir geométricamente, lo que yo le diría. ¿Qué quiere decir geométricamente? Que usted se puede acercar al origen mediante una trayectoria tan sencilla y tan complicada como usted quiera. Para esta función, usted, al final del camino, siguiendo la trayectoria que le venga en gana, siempre termina en el plano complejo U, B, en el origen de coordenadas. No sé si eso le contesta, Jiménez. Ok, sí me contestó. Gracias. Entonces,
¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo está claro y transparente, Taba? Sí, hasta ahorita todo va bastante bien, profe. Muy bien. Claro, estos son ejemplos que alguna vez en la existencia, tal vez en un curso de cálculo real, nos pudieron haber enseñado, nos pudieron haber puesto a pensar. Ahora quiero que me digan, si entendieron este ejemplo, quiero que me digan qué pasa con esto. Fíjense lo que voy a hacer. Profe, ¿puede subir la cámara? Sí, ya va. Ahora lo que quiero, el ejemplo trivial, ya lo entendí. Está bien. Ahora, con el ejemplo que acabamos de resolver, quiero que lo usen como materia prima intelectual para que me digan si ahora esta nueva función es continua. Fíjense que la parte que no está en el cero, es la misma de hace rato. Este es un 2. Pero el punto, el valor de la función cuando la z es 0, ya no es un 0, es un medio. Quiero que me digan si es continua en el origen y por qué sí, por qué no. Un argumento así, contundente. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Ideas? ¿No? Hoy hoy la inercia intelectual es más intensa. ¿Por qué? A ver, eso no continuo. ¿Qué pasó, Taba? No, que todo estaba claro y transparente. Nadie me quiere contestar. Siento que sí es continuo. ¿Siente que sí? Sí, porque en el numerador, bueno, yo entiendo que como va a decaer más rápido a cero que en el denominador, va a tener que ser continuo. Ok. Fíjense, en que hace rato, cuando definimos la idea de límite, ahí no estaba yo pidiendo que la función estuviese definida en el punto en cuestión. En este caso, z0. Cuando hablo de continuidad, sí estoy pidiendo que la función sea, esté definida en el punto en cuestión, en este caso, esté definida en el origen. Ahora díganme, vamos a contestar la pregunta sin hacer álgebra, usando nada más el ejemplo que acabamos de ver y los teoremas que conocimos desde la prepa sobre existencia de límites. Y allá va la respuesta. Primer hecho. En el ejemplo, lo pongo aquí, fíjese, Taba, en el ejemplo previo. En el ejemplo previo no lo dije, pero probamos varias cosas. Una de ellas está implícita, y es que el límite de la función cuando z tiende a cero existe.
Esa es una Creo de las que ya condiciones. ¿Es continua, sí o no? esta función creo que no va a ser continua. Claro, no es. Es Porque el porque en ejemplo Z previo. y en el anterior Sí, era 0. sí, claro. En el ejemplo previo se probó que, pero para todos, que el límite, porque yo debo de cumplir con mis obligaciones, y uno de ellos es explicarles que el límite de f de z, lo pongo, sí existe. Para que una función sea continua, por eso estos ejemplos no es nada más la pura álgebra, recuérdenlo. Dos, la continuidad. Y lo pongo con rojo. Demanda. La continuidad demanda dos cosas. Uno, que el límite exista. Es una condición más fuerte que la definición del límite. La existencia del límite. ¿Qué límite? Pero el que existe el límite no es suficiente para que la función sea continua. También debo de pedir la segunda condición. Dicho límite. Que la función, que la función evaluada en el punto sea igual al límite. Sí, claro. ¿Y a poco aquí la función evaluada en el punto en cuestión es igual al límite? Para este caso, Para ese caso no. ¿cómo? ¿Cómo? No. Para Claro este que caso no. no. ¿Cuál es el único número que me permite que esta función sea continua? Cuando en lugar de un medio pongo un tercio, no. Cuando pongo pi al cubo, tampoco. Cuando pongo menos i a la n, no. Cero. En este caso, f de 0 es un medio. Y eso no es igual al límite. Con eso ya me fregué. La función no es continua. Ahí. El límite existe. ¡Qué buena onda! Soy feliz con demostrar ese hecho. No tengo ninguna bronca. Pero el pedir continuidad es imponer una condición adicional. Recuerden, partimos de analizar funciones completamente arbitrarias. ¿Qué función transformación lineal? ¿Qué la raíz cuadrada? ¿Qué el logaritmo? Bla, bla, bla. No había bronca, pero empezamos a imponer condiciones. Por ejemplo, la existencia del límite. Muy bien. No, por eso hice énfasis. Fíjense cómo al solicitar la existencia, no de la continuidad, del límite, no pedí que la función estuviera definida en z igual a z0. Pero cuando pido que la función sea continua, estoy imponiendo dos condiciones. Grábenselo para siempre. Uno es que el límite exista y otro es que ese límite sea igual al valor de la función. Ah, pero cuando digo el valor de la función en ese punto, quiere decir que estoy pidiendo que la función esté definida en ese punto. Si la función no está definida en ese punto y el límite existe, qué buena onda, existe el límite, pero la función no es continua. Porque debo de cumplir que este cuate que está aquí, este, sea un número complejo. Y si no está definida, no estoy teniendo esta condición. ¿Sí está claro para todos? ¿Sí me están siguiendo? Sí, Sí, profe. ya quedó bastante claro. Ahora, esto préndanselo, ¿sí? Fíjense cómo cuando uno va imponiendo más estructura, cuando no tengo más que puras funciones, no hay condiciones sobre ellas en tanto no divide entre cero. Cuando comienzo a imponer estructura, cada vez que imponga algo más,
voy a tener más restricciones. No es posible no pagar un precio. Pido límite, hay una condición. Pido continuidad, son las condiciones del límite y una nueva, que es que este cuate exista. ¿Sí quedó claro para todos? ¿Ahora sí me están comprendiendo? Entonces, si yo aquí, en lugar de un medio, pongo cualquier número que no sea el 0, por muy pequeño que sea, pueden ustedes poner 10 a la menos, 10 a la menos, 10 a la menos, 10 lo que se les pegue la gana, pero la función no es continua. El único caso donde no es continua es cuando eso es 0. Y no hay posibilidad alguna. ¿Sí, sí está claro para todos? ¿Dudas, Sí. preguntas, comentarios? ¿Sí está claro ahora, Villalobos? Pues sí, más o No menos. lo dice. ¿Qué es lo que no entiende, señorita? Pregunte. Vea la definición de continuidad. Es algo que es algo que luego no nos enseñan. No nos enseñan luego en la parte de matemáticas a discutir con el cuidado y el cariño que se merecen las definiciones. Y luego, cuando no lo hacemos, estamos en serios problemas cuando queremos calcular. Vea la definición del límite y de continuidad, señorita Villalobos. Y va para todos, no nada más para Villalobos. Fíjense cómo cuando empecé a escribir la parte del límite, inclusive borré aquí, había puesto yo f de z0 y dije, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? Pon w0, porque si pongo f de z0, estoy transmitiéndole a ustedes la equivocada idea de que estoy pidiendo que la función esté definida ahí, y eso no es cierto. El límite puede existir sin que la función esté definida ahí. Pero cuando impongo continuidad, estoy pidiendo la existencia del límite. Chequen todos esa definición. Vean cómo, además, en continuidad, además de la existencia del límite, estoy pidiendo que la función esté definida en ese punto. ¿Sí comprendió Villalobos y todos los demás? Ahora sí entendió, señorita. ¿Qué es lo que no le queda claro? Pregunte. No, sí, ya. ¿Segura? Bueno, no importa. El día lunes haremos ejercicios en donde el álgebra, si se fijan, el álgebra es trivial, aquí en esta parte. La parte conceptual es la que comienza a hacerles que el piso parezca que está temblando, ¿estamos de acuerdo? Entonces, el día lunes lo que haré será buscar ejemplos algebraicamente triviales, pero conceptualmente no triviales. ¿Estamos de acuerdo? Y espero que de aquí al lunes lo que hagan sea meditar esta parte y lo que no comprendan o crean que esté equivocado, me lo pregunten al inicio de la clase. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no entienden esto, no van a entender cuando veamos las condiciones de Cauchy-Riemann, que van a implicar que no todas las funciones son derivables. Vamos a darnos cuenta que pasa algo muy, muy novedoso en variable compleja. Entonces no pueden andar cargando dudas y querer que y creer que están comprendiendo variable compleja. Meditan las cosas y lo que no entiendan me lo preguntan. No es nada más cosa de saber calcular a lo salvaje. ¿Sí quedó claro para todos? Sí. 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 Entonces, esperaré. Casi nunca recibo preguntas al inicio de clase. Lo que me lleva a pensar que todo lo han comprendido. Pareciese que doy unas clases infinitamente buenas. Eso es una mentira. Entonces, debe de haber dudas. Espero que me pregunten el lunes a primera hora, en cuanto iniciemos la sesión. ¿Está claro? Si no, al rato no se va a entender nada. Vamos a estar hablando dos idiomas completamente diferentes. Entonces, ¿alguna duda? ¿No? ¿Todo está claro y transparente? ¡Qué buena onda!
Entonces, pues, feliz fin de semana a todos y todas y que aprendan mucha variable compleja. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Hasta profe. Igualmente. luego. Hasta Luego. luego.